Okay guys, hello, welcome again to your English class. Today we are going to be working on the direct and indirect questions, okay? Vamos a mirar las preguntas directas y las indirectas. Tenemos que empezar por este lado con las preguntas directas. The direct question, ¿cuál es una pregunta directa? Cuando yo hablo de esta manera. Where do you live? Where do you live? En este caso, esta es una pregunta directa porque lo hago con personas con las que tengo confianza. Where es dónde, do you live, dónde vives, ¿ok? Bien, eso es con personas que hay confianza. Cuando no hay confianza, vamos a utilizar the indirect questions. ¿Y cómo se hacen las indirect questions? Debemos entonces utilizar una de las expresiones que les he abordado en anteriores clases para comenzar la pregunta indirecta de esa manera. Let's do this. Voy a utilizar esta expresión en este caso. Can you tell me? Can you tell me? Esta sería la expresión de la indirecta. Después de que ya tenemos la expresión, vamos a empezar ahora sí a añadir nuestra pregunta directa de la siguiente manera. Can you tell me? Vamos bien hasta ahí. Después de eso vamos a añadir una de dos. Si empieza por WH, como en este caso que empieza por WH, pues vamos a colocar esa misma allá. Si empieza al contrario por un auxiliar, en ese caso debemos utilizar la palabra if. Vamos a hacer primero la de WH question, que es esta. Can you tell me? Agregamos ahora la WH que sería where. Y después vamos a omitir este auxiliar ya no es necesario porque en esa parte va a quedar como si fuera positive, es decir, WH, sujeto y verbo. Can you tell me where? El sujeto sería you y el verbo sería live. Quotation mark. Can you tell me where you live? En ese caso, si se dan cuenta, es una indirecta y estoy diciendo puedes decirme dónde vives. Ahora vamos a hacerla utilizando auxiliar. En este caso era con WH, ahora vamos a hacerlo con auxiliar. Did she bring candies? Guys, en este caso estoy utilizando el auxiliar did, que es del tiempo past simple. Did she bring candies? ¿Ella trajo dulces? Now I'm going to do that in the indirect question. Puedo utilizar otra vez esta expresión o puedo utilizar otra. Can you tell me? Is there any chance? Do you have any idea? I'd like to know, etc. Vamos a usar esa. I'd like to know. I'd like to know. People, pay attention. I'd significa I would. Es una contraction. I would like to know. Me gustaría saber. I would like to know. ¿Qué sigue? Ya tenemos la expresión de la indirecta. ¿Qué sigue? Decíamos que la WH o el uso del if. Miremos acá. Empieza por auxiliar. Como empieza por auxiliary, obligatoriamente allá debe ir con if. Entonces, I'd like to know if. Después, ¿qué es lo que colocamos? El sujeto, the subject. What is the subject in this question? In this case is she. Entonces yo digo, I like to know if she. Y después debemos colocar el verbo. She. ¿Cuál es el verbo en este caso? El verbo es bring. I like to know if she. Pilas. Importante lo que sigue acá. Voy ahora. Como estamos hablando de past simple, entonces esa parte de allá debe ir puesta en pasado simple también. I'd like to know if she, pilas. El verbo es bring y como está en pasado debe ir en pasado afirmativa, es decir, brought. Este es el pasado del verbo bring, ¿cierto que sí? I'd like to know if she brought y el complemento que sería candies. ¿Listo? Eso es más o menos la forma de utilizar entonces las directas e indirectas. Las directas son con gente que tenga confianza, las indirectas con los que no tenga confianza, ¿ok? Tengan en cuenta el uso de la expresión, the expression,
the expression. Después de la expresión va o WH o if. Después de eso va el sujeto, the subject, the subject. Después de eso va el verbo. Pilas, el verbo en estos casos, si nos damos cuenta, va conjugado. Es decir, si es en presente, va en presente. Si es en pasado, va en pasado, dependiendo de esto. O sea, que les pongo un ejemplo. Si acá hubiese, en vez de ser you, hubiese sido, por ejemplo, she or he or it, este verbo debería ir con ese, ¿cierto? Porque en presente simple para tercera persona se le agrega ese al verbo. Tengan muy en cuenta esas reglitas.